audio. Por favor, si me pueden confirmar. Buenas tardes, buenas tardes. Se escucha, doctor. Escucha, doctor. Ya. Tenemos imagen, si me pueden confirmar, Lisbeth. ¿Hay imagen en la Sí, pantalla? doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ya, perfecto, chicos. Bien, bienvenidos a nuestra clase de medicina legal. Les habla el doctor Galvez. A partir de ahora, bueno, soy su docente. Voy a darles un minutito más para que puedan ingresar a algunos compañeros y enseguida comenzamos, ¿de acuerdo? Vamos a darle un minutito para que ingresen el resto de sus compañeros. Enseguida comenzamos. Por favor, si me pueden confirmar si hay recepción de audio e imagen. Sí, doctor. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, hoy es nuestra primera clase formal. Bueno, me presento, soy el doctor Reinaldo Galvez. Claro, si ya nos hemos visto en la clase inaugural, estamos teniendo una dificultad respecto a concretar las aulas, el tema del data, eh, elementos complementarios para la exposición todavía no están totalmente ejecutados a nivel de la coordinación en la universidad, así que para no perder esta iniciativa y los tiempos, pues vamos a tomar las clases de manera virtual mientras podamos ya acceder a los datos, las aulas, para poder efectivizar nuestras clases presenciales. De todas maneras, bueno, soy el doctor Reinaldo Gálvez. Para mí es un honor, primero como jefe de cátedra y también como jefe de ciclo, darles la cordial bienvenida a ustedes en la materia de medicina legal, forense. Creo que es una prueba fundamental y crucial para ustedes porque esta materia forma parte del complemento de su formación como médicos, ¿no? Y creo que estas clases tienen el objetivo de entrenarlos centrados un poco en preservar la parte legal, como les había mencionado en la clase inaugural. Hasta esta etapa ustedes se han formado en el tema de atender a los pacientes, aliviar el dolor, enfocar la parte clínica, sintomatológica. Sin embargo, en la clase de medicina legal vamos a intentar que sus conocimientos y los conocimientos que vayamos a adquirir estén centrados al servicio de la justicia y a encontrar la verdad. Tópicos un poquito diferentes, porque si bien como médicos atendemos al proceso de salud de enfermedad, en la parte de la medicina legal nos vamos a enfocar que a través de sus conocimientos que ustedes han adquirido puedan establecer la relación entre lo que es las ciencias de la salud y cómo ésta puede complementar al servicio de la justicia y llegar a la verdad. ¿Ya? Enseguida vamos a hablar un poco de la relación y las definiciones de la medicina legal. Entonces, eh, es una cátedra que tiene sus características. Cada docente también tiene la manera de mostrarles la medicina legal. Eso no implica que estemos alejados de la parte clínica. Entenderán que para la medicina legal, el tener conocimiento clínico y del proceso también de la evolución de la enfermedad o de una lesión forma parte, ¿no?, del conocimiento científico. O sea, una equimosis no aparece de manera súbita, sino hay un proceso inflamatorio y ustedes conocen muy bien que ese proceso inflamatorio pues genera liberación de ciertas sustancias en la circulación, prostaglandinas, interferón alfa, factor de necrosis tumoral, o sea, ciertas sustancias que están inmersas en el proceso inflamatorio, pero de pronto en el área de medicina legal, esa base científica lo vamos a aplicar en torno a conocer la evolución de esa lesión, cuántos días, si está en un proceso de remisión, si es reciente,
y qué estado de gravedad puede provocar al paciente, si puede comprometer ese proceso inflamatorio, esa lesión, si compromete el riesgo de perder la vida, por ejemplo. Entonces, es una cátedra muy bonita, no quiero que la vean de una manera complicada, y yo me voy a encargar de que lo vean de la manera más sencilla, porque es una ciencia que ha evolucionado mucho y obviamente no, no debemos tener miedo y mucho menos tener miedo a cumplir nuestras funciones como profesionales, siempre respetando lo que son nuestros protocolos y las normas. ¿Ya? Entonces, esta cátedra también se relaciona porque la medicina legal aplica conocimientos profundos respecto a la empatía, respecto al respeto a la dignidad humana, y esto no simplemente cuando vemos a un paciente como una víctima, sino que cuando estamos en contacto con un cadáver, pues esa misma dignidad que ha tenido como ser vivo debe ser respetada. Así como respetamos nuestros cadáveres en anatomía, que muchas veces incluso se les coloca velitas, porque han sido personas, seres vivos que han sentido, que han amado, que han sido padres, muchas veces madres, pues la víctima, y en este caso tal vez un cadáver, requiere el mismo respeto a su dignidad. Entonces, eso es la medicina legal, tiene muchas aplicaciones, y creo que vale la pena de que nosotros como estudiantes y como parte de esta cátedra y principalmente del grupo B, pues a partir de hoy podamos descifrar ese contexto del cuerpo humano, pero enfocado en esta ocasión al servicio de la justicia. Quiero que ustedes vean a la materia de medicina legal como una ciencia, como un área donde su conocimiento científico ahora lo van a aplicar para que, para poder ejecutar o cumplir una función al servicio de la justicia. Y a través de esa opinión que ustedes van a tener, a través de ese análisis clínico que van a tener, pues van a, de alguna manera, colaborar, coadyuvar a esa víctima que está buscando justicia, y obviamente para que se respeten esos derechos. ¿Listo? Entonces, la primera parte, vamos a hablar del proceso histórico. Creo que para mí y para ustedes es importante saber cómo nace la historia de la medicina legal, cómo evoluciona, porque realmente ha tenido una gran evolución. No estamos en la medicina legal actual, sino es que detrás de este proceso ha habido muchas dificultades que han permitido evolucionar, y actualmente ustedes están viviendo un proceso evolutivo de la medicina legal bastante práctica, ya con elementos más científicos, ¿no? Con tecnología, pero antes no era así, y ese proceso lo vamos a ir repasando hoy. Ya tengo algunos estudiantes que están todavía pendientes, les vamos a dar la posibilidad de acceder. Sí se escucha bien, ¿verdad? ¿O tiene alguien alguna dificultad en la recepción del audio y la imagen? ¿Vamos bien, Lisbeth? Señorita Lisbeth, ¿estamos bien con la recepción del audio e imagen? Hola, hola. Sí, Ya, doctor, todo se ve y se escucha. perfecto. De vez en cuando les voy a pedir que participen, así que voy a hacer preguntas a veces específicas a los participantes, a los que están en la sala. Entonces, por eso es importante que estén atentos para que podamos complementar. Ya, entonces, en ese proceso, como les había mencionado, la medicina legal eh, tiene y es interpretado desde distintos puntos de vista, pero Sí, un poco, doctor, se escucha. ya, gracias. Para que ustedes lo puedan entender, Sí, y un poco hablando se ve. del origen, es posible que a algunos les llegue el audio un poquito atrasado, tal vez por la conexión, ¿no? Cuando están en algún lugar alejado, Sí, doctor, el audio llega un poco tarde y tal se vez no lo escuchan, pero de todas escucha. maneras estén atentos y siempre cuiden el micrófono, ¿ya? Para que no, para que esté silenciado, para que no exista interrupción.
Entonces vamos a ser concretos para que podamos terminar a tiempo y Sí, luego internamente doctor. vamos a planificar, no sé si creo que alguien está teniendo dificultad en acceder, alguien le llega, Sí, eh, sí, doctor, a se Lisbeth le llega un poco atrasado el audio, creo, escucha. Lisbeth. Ya, continuamos entonces, chicos, para no tener más demora. Entonces, en esta imagen, ustedes están observando que cuando hablamos de la justicia, podemos hablar de una evolución o una manera de observar, una que va vinculado a la parte divina, una justicia divina, que todos conocen, existe un ser supremo, a la cual rige, ¿no?, la vida y que según el contexto religioso al cual pueden interpretar, pues es la entidad que va a regir y va a dar la justicia. Sin embargo, hay una justicia también que puede ser regulada a través del hombre, que va a tener la capacidad de interpretar las actitudes, ¿no?, que tiene esta en su proceso evolutivo. Sin embargo, acá les voy recordando un poquito, en la pirámide, en la parte principal se encuentra Dios, donde a partir del cual él instaura ciertas normas. Esas normas deberían ser respetadas, en este caso por Adán y Eva. En ese proceso, al instaurarse una norma y ciertas reglas, pues las personas en este entorno social, podríamos decir, entre la relación que tiene Adán y Eva, pues deberían haber cumplido esas normas, esas reglas que estaban instauradas por una entidad superior, que en este caso es Dios. Sin embargo, ustedes entenderán que ante la modificación de esa conducta de estas personas como Adán y Eva, es donde transgreden esas normas. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Les dio una norma muy específica, les dijo: de esta manzana no consumirás, o de este árbol no comerás sus frutos. En este caso enfocándose a un árbol que tenía unas manzanas, que esas manzanas estaban prohibidas, prohibido tomar del árbol esa fruta. Y si respetaban esa norma, pues Adán y Eva tenían su recompensa al respetar esa norma, y pues podían vivir de manera tranquila en un paraíso. Sin embargo, hay un evento muy importante, y esta va relacionado al proceso en el cual se transgrede esa norma. La Biblia menciona que Eva tienta, ¿no? O Eva es tentada por una serpiente, que en este caso podríamos decir que es la conducta que transgresora de esa norma. Y en el momento de que Adán y Eva toman la decisión de transgredir esa normativa que les ha dado, pues ellos han asumido una conducta, ¿ya? Esa conducta podemos asumirlo como la conducta del ser humano, que tiene la posibilidad de generar un delito o evitar un delito. Esa, esa conducta, que en todo caso era regulada por Dios, en el momento en que Adán y Eva transgreden esa norma, pues Dios los castiga, ¿no? Entonces se regula esa conducta humana a través de un proceso que es de una sanción, y esa sanción ha sido de expulsar a estas dos personas del paraíso. ¿Listo? Luego ya viene el proceso en el cual el hombre ya tiene esas conductas prácticamente de manera individual. O sea, el hombre, una vez siendo expulsado del paraíso, lo estoy hablando un poquito de la manera como se lo puede explicar desde el origen religioso y divino, pues estas personas regulan sus conductas, pero en el momento de que esas conductas transgreden, ¿no?, comportamientos aceptados, es donde se genera la violación de ciertas normas. Por lo tanto, existe una sanción, que en este caso ya no va a ser una sanción divina. O sea, la sanción divina ha sido, por haber transgredido la norma, la expulsión del paraíso.
y por lo tanto hay una justicia divina, ¿no? Pero en este caso, como ya son personas que tienen una conducta que pueden regularle ellos mismos porque tienen la capacidad de decisión, pues automáticamente se exigen a una justicia vinculada exclusivamente y ejercida por el hombre. Es ahí donde se regula por primera vez lo que es la conducta humana, entre la transgresión de ciertas normas, ¿no?, y el respeto a estas mismas. Obviamente, esa conducta va a tener una sanción de carácter punitivo, o sea, se dice una sanción que va a ser como un ejemplo para el resto. Si ustedes toman en cuenta lo que sucede con Adán y Eva, en el momento que son expulsados, pues ellos se reproducen, tienen un hijo, Caín, y Caín tenía un hermano que es Abel. Entre ellos existe una disputa, o sea, nuevamente una transgresión de normas, y al final se genera un delito, que es el asesinato, la muerte de una... Caín mata a Abel, y ahí surge nuevamente la comisión de un delito, ¿no? Entonces, esa es una manera de explicar más o menos desde el punto de vista religioso. Sin embargo, así como ha ido evolucionando el ejercicio de la justicia de carácter divino, pues en la antigüedad existían también ciertos códigos y normas que regulan el comportamiento humano, como que actualmente también las existen, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir una normativa, un código, una norma vigente o actual en su conocimiento que me puede hablar donde existe una sanción para la persona cuando lo transgrede esta norma? Actualmente, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Chicos, o sea, un poquito. Código procesal penal, Muy doctor. bien, muy bien, señorita, un código penal, ¿no? El código procesal penal o el código penal rige en sus artículos ciertas normativas y comportamientos que son sancionados. Por ejemplo, eh, lo que habitualmente han escuchado últimamente en los medios de comunicación, las acciones o las actitudes de violación, ¿no? A niños, niñas, adolescentes, la pedofilia, estos están regulados y normados dentro de un código penal. Entonces, antiguamente, estos códigos penales, bueno, estos comportamientos humanos y de cultura estaban establecidas a través de códigos. Por ejemplo, en esta imagen ustedes están observando una piedra tallada y aquí en la parte superior está Hammurabi, ¿ya? Quien le está sancionando a una persona a través de sujetando unas tablas donde se estaba tallado más o menos las sanciones. Y aquí en toda la piedra existen tallados que dan a entender la sanción a un determinado comportamiento no aceptado por esa sociedad. Ese es el código de Hammurabi. Esto que tenía como tablas, estamos hablando de 1700 años antes de Cristo, por ejemplo. También tenemos acá a Imhotep, que era encargado de establecer ciertas sanciones a las personas que habían transgredido, cometido algún delito, y era encargado de, por ejemplo, de extraer los ojos, amputar las manos, los dedos, dependiendo del tipo de sanción que tenía. Entonces, la medicina legal ha tenido un sinfín de evoluciones. Actualmente no se hace eso, ¿no? No se amputa las manos, no se decapita, pero en siglos pasados sí lo hacía, aunque actualmente, si ustedes escuchan las noticias, por ejemplo, en China está aprobado la pena de muerte, sobre todo las personas que estén vinculadas al tema de tráfico, droga y la pedofilia, su sanción inmediata es la muerte de estas personas y creo que es ejemplificadora para algunos países donde todavía las sanciones son muy limitadas para estas personas que generan bastante daño, ¿no?, a la sociedad. Entonces, en este código de Hammurabi se señalaban las faltas que existían y también hacía énfasis sobre todo a los médicos. En este código Hammurabi también se sancionaba no solamente a las personas comunes y corrientes, sino que los médicos
o esas personas que realizaban tratamiento de alguna enfermedad, si es que este médico no curaba totalmente a ese paciente, pues el médico era sancionado. Fíjense que era tan, que tenía puntos buenos, pero también tenía puntos críticos y extremos, porque imagínense, si es médico, ellos asumían que el médico debería curar, y si el paciente por alguna razón, ¿no? Un poco esto confrontando con lo que es la evolución de la enfermedad, si el paciente se complicaba, pues la sanción para quién era, para el médico. Si el paciente fallecía, pues posiblemente el médico era sancionado de una manera extrema y severa, porque se creía que las personas que prometían la salud o curar una enfermedad, si no cumplían, eran considerados como charlatanes. Por lo tanto, en este código se asumía que aquel médico que no sanaba al paciente generaba una mala praxis, según su entender. Entonces, fíjense que también en la evolución, imagínense en esta época, si nos podríamos regir en función a este código de Hammurabi, cuántos médicos hubieran sido ejecutados, ¿no? Porque muchas veces la patología se complica, y no por culpa del médico, sino muchas razones externas, muchas veces razones económicas, la estabilidad del paciente, patologías con comorbilidades, complicaciones de ciertas enfermedades por bacterias resistentes. Entonces, esa era antiguamente la manera como se interpretaba la medicina legal. Pero no solamente era el ámbito de la sanción, jóvenes, sino que la medicina legal también estaba basado en que se analizaba también a la muerte, tenía una interpretación de la muerte como un inicio de vida. Inclusive, si ustedes han visto las películas de la momia, ¿no? Películas que van mostrando un poco el entorno religioso de que era la cultura egipcia, pues acá hablamos de Imhotep, que era como un médico, sacerdote médico, que tenía la capacidad de interpretar a la muerte y de embalsamar, por ejemplo, a las personas que fallecían, pues ellos consideraban que mediante la conservación del cuerpo humano, pues estas personas podían volver a reencarnarse o revivir. Por eso es que se aplica el tema de la momificación y el tema de conservar a los cadáveres. Los egipcios realmente han evolucionado bastante hasta la fecha inclusive, porque ellos han aplicado técnicas de conservación y de momificación de cadáveres, considerando que ellos podían retornar en un futuro a la vida. Les estoy mostrando un panorama un poco general de lo que es la medicina legal para que lo puedan comprender un poquito, ¿ya? Y después tenemos, entre las sanciones, tenemos en otra manera de interpretar, pues tenemos aquí códigos, por ejemplo, los chinos, que más o menos enfocaban ciertas áreas y dependiendo de la ubicación de la lesión, pues ellos asignaban el tipo de sanción que iba a tener la persona que había generado el daño. Entonces, la medicina legal, de alguna manera, desde el punto de vista griego, por ejemplo, era interpretada como una ciencia para tener cuidado, a partir del cual se aplicaban ciertas reglas y normas. Por eso es que la medicina es una ciencia vinculada a la salud. Y legal, de latín lex, significa que está vinculado a las reglas y normas, ¿no? Establecidas en una determinada sociedad. Y así podemos ir hablando antecedentes a nivel de Europa, antecedentes a nivel de la cultura griega, por ejemplo, donde, por ejemplo, en la misma Biblia se va manifestando ciertas parafilias, se van nombrando ciertos antecedentes que no eran aceptados por Dios, ¿no? Por ejemplo, en los textos del Antiguo Testamento se refiere y se habla mucho de la virginidad, se habla de la sodomía, se habla inclusive de la zoofilia, o sea, hay muchas interpretaciones religiosas que se da dentro del entorno de la salud y del área de tipo legal.
Entonces acá, por ejemplo, están viendo a este médico, que es Imhotep, lo que les decía, que era encargado de embalsamar a esos cadáveres. Y estos faraones que fallecían, pues eran embalsamados, eran envueltos, y él tenía una técnica de conservación, y junto con él automáticamente eran embalsamados sus séquitos. O sea que si moría el faraón, automáticamente todos las personas que le servían, incluyendo los esclavos, las esposas, los hijos, pues eran también embalsamados, ¿no? Como parte de respeto al, a su emperador. Y aquí tenemos en el tema de la historia de la medicina legal en China, el Xi Yunlu, que habla del abordaje de la escena. Ustedes entenderán, también han visto muchas películas, la manera como abordaban las escenas. En esa época existía la incursión de personas que incurrían o invadían ciertos espacios físicos del emperador, como los ninjas, por ejemplo, y cuando observaban una escena, ellos interpretaban y decían qué ha sucedido en el entorno del lugar del hecho. Entonces, han sido una cultura que ha enfocado bastante el abordaje de la escena. Pues al examinar la escena, ellos podían interpretar más o menos por dónde han ingresado. Si existía sangre, pues sospechaban que había el fallecimiento de alguna persona o ha habido un combate con lesiones. Entonces, han escrito libros enfocados al tema del abordaje de la escena del crimen. Y tenemos a Platón, que habla en algunos de sus textos, al margen de todo el conocimiento científico a nivel de tipo del área de la salud, también ha enfocado el tema de las lesiones generadas por tóxicos, como por ejemplo el plomo, ¿no? Enfermedades. Galeno ya lo conocen muy bien, ha sido un científico griego que ha descrito por primera vez las modificaciones que tiene el pulmón del recién nacido, del fetito, para poderlas diferenciar si este bebecito nació vivo o nació muerto. Entonces, Galeno, en uno de sus textos, ha escrito eh, ciertos conceptos para poder precisar si un bebecito en el proceso del parto falleció o es que nació prácticamente como un óbito, sin haber ni siquiera respirado. Entonces, dio ciertas estrategias para interpretar, y fíjense que era no con un objetivo de sancionar, pero para poder identificar o llegar a la verdad. Entonces, yo les voy a recordar este mismo ejemplo cuando hablemos de infanticidio, porque en el infanticidio es importante saber si es que el bebé nació haciendo un óbito o es que la madre ha generado un efecto traumático para asesinar a su propio hijo o ha sido un accidente. Entonces hay pruebas. Por ejemplo, si el pulmón del bebé durante una autopsia se hunde, significa que el bebé no respiró nunca. Esos pulmoncitos jamás se han oxigenado y en ningún momento ha ingresado aire a los alveolos. Entonces, ese pulmón se hunde, lo que significa que el bebé ya estaba muerto dentro del vientre materno. Pero, si durante el proceso de la autopsia esos pulmones flotan, ¿qué asumirían ustedes? Que esos pulmones han ingresado partículas de oxígeno, moléculas de oxígeno, por lo tanto el pulmón flota, lo que significa que el bebé ha respirado, que ha inhalado, ¿no? Que ha respirado. Y ello puede ser interpretado como que el bebé nació con vida. ¿Ya? Entonces, está bien hasta acá, se entiende un poquito las imágenes, el contexto que les voy mencionando de la medicina legal. Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ya, perfecto, por favor estén atentos. Y así evoluciona la medicina legal. Para mí, hablar de la historia y del origen antes de las definiciones es muy importante, porque quiero que ustedes le den la importancia que se merece la materia, y para que más o menos asuman eh, que, que es necesario conocer un poco la historia para poder entender a la medicina legal. Entonces, todos estos conocimientos al final pues aportan a- al ejercicio de la justicia. Y si hablamos de la medicina forense, ¿ya?
que hasta la fecha ha evolucionado bastante, porque ahora la parte de la tecnología, el uso de ciertos reactivos, el tema de la luminiscencia, hallazgos químicos, moleculares, pues tuvo una gran evolución hasta la fecha. Pero antes la, la aplicación de la medicina legal era basada exclusivamente enfocada a la experiencia de la persona, ¿no? Que estaba ejerciendo como médico forense. Bueno, podemos mencionar que también han comenzado a aparecer ciertos informes en el siglo XV, por ejemplo, sobre lo que era el aborto, lo que era el infanticidio, el homicidio, y concretamente tenemos a un personaje muy importante en la historia de la medicina legal, que es Ambrosio Pare. Ambrosio Pare lo consideramos como el padre de la medicina legal. Prácticamente sus textos han tratado básicamente de explicar elementos tan trascendentales que en su época eran tal vez eh, considerados como ocultismo, eran considerados como brujería, pero Ambrosio Pare ha explicado ciertos mecanismos generados durante el homicidio, el aborto y el infanticidio. Sus primeros textos hablan de ciertos hallazgos en los cuales hacía énfasis respecto a estos tópicos. Y así hemos tenido muchas personas importantes, por ejemplo, Hipócrates habla de la evolución de la gestación, entonces veía abortos o cierta dimensión de los fetitos y a través de esa interpretación él decía la evolución de ese recién nacido, más o menos a qué etapa pertenecía, ¿no? Luego tenemos la historia a nivel de los peritajes en América Latina, como Pedro Álvarez. Obviamente esto no les voy a preguntar, pero para que ustedes sepan un poquito respecto a cómo la medicina legal ha ido evolucionando en función a todos los siglos, ¿no? Aquí está Ambrosio Pare, considerado como padre de la medicina legal moderna, les había mencionado, y en nuestra sociedad pues ha tenido, en el continente americano también ha tenido su evolución. Argentina, por ejemplo, Nerio Rojas, Federico Pablo Bonet, habla de la psiquiatría, la psicopatología, se crean institutos de medicina legal. Hacia el año 1937, 1826 más o menos en Argentina, se los consideraban como médicos de la policía, algunos los llamaban como médicos de tribunales forenses, ¿no? En Brasil, de la misma manera, hay personajes importantes, ¿ya? Todos trabajando de la mano de los policías, habían escuelas específicas. Y en Bolivia, les comento qué es lo que ha sucedido en Bolivia. En Bolivia tenemos un gran representante de la medicina legal, que lo podríamos considerar como el padre de la medicina legal en Bolivia, y es Andrés Pasamán, o perdón, José Pasamán. José Pasamán ha sido un legista, ha sido considerado como el primer legista, y sus textos han hablado respecto a lo que es el suicidio, la exhumación, o sea, desenterrar a los cadáveres, y concretamente en el año 1825, en esa época tan importante para la gesta libertaria de Bolivia, pues en esa época ha ejercido la enseñanza de la medicina legal, específicamente creándose una de las primeras cátedras de medicina legal a nivel de Bolivia, que estaba en la Universidad San Javier de Chuquisaca. ¿Ya? Entonces, nosotros reconocemos la parte histórica de la evolución de la medicina legal, principalmente en Chuquisaca, donde José Pasamán ha ejercido su primera labor como legista, pero al mismo tiempo ha sido como uno de los primeros profesores, porque se han instaurado las principales cátedras. Y la de medicina legal era una cátedra muy importante, primero para los médicos y de amplio conocimiento inclusive para los que eran abogados, hasta tal punto que los abogados conocían más de la medicina legal que los propios médicos. Y así podría mencionarlos parte de la historia, pero existían decretos, por ejemplo, de Mariano Bautista,
en el que obligaba a los médicos, a todos los médicos en esa época, que deberían ejercer su servicio como un servicio social inclusive, ayudando a la policía para prestar sus servicios como médicos legistas. O sea, si ustedes salían médicos, definitivamente, así como se les obliga a hacer el año de servicio rural, pues obligatoriamente como parte de su labor social, los médicos deberían y iban en esa época a los distintos retenes policiales a dar sus servicios como médicos, pero no para atender pacientes, sino sobre todo para la atención de casos vinculados al delito, de identificación de lesiones, ¿no? Porque la medicina legal no está enfocada específicamente al tratamiento de los pacientes, sino a ver y a verificar la complejidad que puede tener una lesión y para determinar más o menos eh, la severidad de esta en el tema de la salud de la persona. ¿Listo? Entonces no había muchas universidades. La principal era la San Javier de Chuquisaca, luego estaba la de Potosí, después la Universidad Mayor de San Andrés aquí en La Paz, donde si a esa época más o menos analizábamos la cantidad de médicos legistas, solamente existían como cuatro más o menos, y todos eran dependientes de la Corte Suprema de Justicia. Y actualmente, pues en Bolivia, chicos, ya hace más o menos 20 años, unos 15 o 20 años más o menos, ya se ha creado una entidad que regula de manera autónoma y aglomera también a los médicos legistas. Hay una institución, hay una institución que conglomera a todos los profesionales que estén vinculados a las ciencias penales, a las ciencias forenses. Y esa institución, ¿cómo se denomina? Lo deben conocer acá en Bolivia. ¿Qué me puede decir? ¿Qué entidad, qué Doctor, ¿es el IDIF? Muy bien, señorita, lo estoy tomando muy en cuenta. Es el IDIF, que es el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Perfecto. Entonces, ya se nos va a dar en alguna oportunidad, esperemos que para esta gestión podamos visitar el DIF, hacer un recorrido así breve o rápido para que ustedes sepan qué es el DIF, cómo se trabaja, porque ahora nuestro enfoque va hacia la parte práctica. Ustedes van a tener van a aprender ciertas habilidades y van a marcar la diferencia en función a lo que estamos buscando. No estamos buscando ya solamente una acreditación internacional que este año nos van a reacreditar nuevamente, que nos vamos a evaluar, sino que estamos buscando una acreditación mundial, ¿se imaginan? Entonces, para poder acreditarnos, no solamente a nivel latinoamericano, sino ahora a nivel mundial, pues eso requiere que nosotros podamos modificar un poquito el enfoque de las distintas materias. Y principalmente la materia de medicina legal con mi persona lo vemos desde el punto de vista práctico y a ustedes desde ese punto de vista les voy a exigir también para que puedan trabajar y tener sus conocimientos, ¿ya? No sé si tengo algunas personas que estén en espera. Por favor, chicos, esperen. Si hay personas, a ver a todos que están llamados. Hay un invitado, vamos a aceptar. Me imagino que el resto, Lisbeth, deben estar en alguna actividad, porque en nuestro grupo somos como 106 personas. ¿Te han comentado algo, Lisbeth, respecto al resto? Sí, doctor, le comento que me dijeron que no iban a poder ingresar porque tenían turno. Es que estamos mezclados los tres grupos. Ya, ya. Que te hagan llegar la lista, por favor. Sí, los vamos a controlar bastante bien el tema de la asistencia. Y esas personas que por alguna razón, que se comprende, chicos, no es que el doctor Galvez es rígido y va a decir, ahora están ya 3 faltas fuera de la cátedra, pero por lo menos les ve que te hagan llegar la lista, ¿ya? ¿En qué turno?
con qué docente, en qué servicio para poderlos tomar en cuenta, no va a haber ningún problema. Ya, pero me imagino que tampoco son bastante la cantidad de estudiantes. Que se especifique ese detalle, Lisbeth, por favor. Así para tener un mejor control, ¿no? Y ser responsables y también para que cuando exista la evaluación, pues tengamos, ¿no? Una manera de sustentar la nota que puedan tener. ¿Ya? Lisbeth, eso por favor les hace recuerdo. Está bien, doctor, no se preocupe. Perfecto. Entonces continuamos. Vamos a apurarnos un poquito más. Entonces, a nivel universal, también tenemos, van a ver que la medicina legal no solamente es ver muertos, chicos, no solamente es ver cadáveres, sino que la medicina legal les va a permitir un poco interpretar el comportamiento de las personas. Y existe una ciencia que describe el comportamiento del ser humano, pero para poder entender por qué ha cometido un delito. Por eso que medicina legal es bastante amplio. Y acá les puedo mencionar, cuando hablamos de medicina legal como una ciencia multidisciplinaria que se enfoca y se relaciona con otras especialidades, tenemos una especialidad que se denomina como la criminología, que es la ciencia que interpreta el comportamiento, la forma de pensar del delincuente. Entonces, la criminología nace con ese concepto, ¿no? De interpretar y entender el comportamiento humano desde el punto de vista del delito, por qué él ha actuado de esa manera, por qué ha cometido ese delito. Y esa ciencia se llama criminología. Y el padre de la criminología es César Lombroso. Entonces, César Lombroso, así para ser breves, para que ustedes puedan entender, él inclusive hacía interpretaciones del perfil de una persona y por la fisonomía, si esta persona era de nariz respingada, puntiaguda, de ojos hundidos, de frente amplia, él decía, no, este es tiene potencial de ser un criminal, pero desde el punto de vista sexual puede ser un violador, decía, y clasificaba inclusive a esas personas transgresoras de tipo sexual, las clasificaba solamente observando el perfil de la nariz, de la frente y ciertas características fisonómicas que tenía. Entonces era un perfilador de criminales y como que no fallaba simplemente observando los rasgos. Pero también él dio a entender que el comportamiento o el realizar un delito, que una persona genere un delito, obedece a ciertas modificaciones de comportamiento y de trastornos de tipo mental. Entonces, tratado de explicar la conducta humana desde el punto de vista del delito, ¿no? Enfocado a lo que sucede en el interior del pensamiento de la persona. A ver, un poquito para que ustedes me entiendan, me gustaría que participen los varones. En la concentración de nuestras hormonas a nivel corporal, existen hormonas que nos pueden hacer y que en función a su concentración nos pueden generar que la persona o un individuo se torne más agresivo. ¿De qué hormona estamos hablando? Varones. ¿Qué hormona puede influir para modificar nuestro comportamiento y hacer que inclusive nos pueda generar que seamos más agresivos en función a su concentración? Varones. ¿O no hay varones en el grupo? Puro señoritas, puro damas. Cristian, Doctor, puede ser la testosterona. muy bien, la testosterona, ¿no? La T3 y la T4. Ya la tiroxina y la triodotironina, que son hormonas tiroideas, pueden modificar no tanto la conducta, pero sí tal vez el metabolismo, ¿no? La aceleración de ciertos procesos, pero principalmente la testosterona, ¿no? Entonces se hizo un estudio donde se ha medido la cantidad de testosterona que se identificaba en estos transgresores sexuales y estaba casi al doble
o incrementado en estos agresores sexuales. Por lo tanto, tenían una hiperconducta de hipersexualidad, ¿ya? Entonces, fíjense que la medicina legal también toma en cuenta estos recursos. No solamente estamos hablando de cadáveres, sino que también la parte de las hormonas influyen en el comportamiento humano, como que también las lesiones. Se ha estudiado en un experimento unos monitos y estos chimpancés se les ha lesionado de manera voluntaria, o sea, obligada prácticamente en los experimentos, han lesionado distintas áreas de los lóbulos, modificando de esta manera ciertos comportamientos. Y han visto que a un monito en el cual le han generado ciertas sanciones, ciertas lesiones en su lóbulo frontal, está en el proceso de recuperación y una vez recuperado, modifica su comportamiento. De lo que era un monito con características normales, pues empieza, a diferencia del resto, a expresar conductas de hipersexualidad, obedecidas a lesiones a nivel del cerebro. Fíjense qué importante es. Y por eso es que también en estas personas que tienen comportamientos transgresores, pues se piensa y se considera que han sido personas que han tenido algún tipo de lesiones o que tienen algunas lesiones que puedan generar este tipo de estos comportamientos. Entonces, al área de la medicina legal ya lo podemos no solamente ver desde el punto de vista religioso como la justicia divina y la sanción, sino que tiene también otros acápites vinculados al comportamiento humano, pero desde el punto de vista un poco más científico, ¿ya? Les voy a mostrar otra diapositiva para que puedan, ya después podamos llegar a las conclusiones de qué es la medicina legal como parte de las definiciones. Acá voy a hablarles un poquito para que ustedes entiendan. La medicina legal no solamente es el punto de vista, la relación con lo cadáver, ¿no? Sino que también va vinculado a la vida y está relacionado con otras ciencias. Les he mencionado la criminología, ¿listo? Las ciencias penales también, o sea, vamos a involucrarnos un poquito de lo que es la parte legal, nuestro código penal, por ejemplo, y van a notar que estas ciencias penales, muchas de ellas pueden vincularse con la salud, por ejemplo, si bien algunas son exclusivamente de tipo legal, que son aprendidas por los abogados, pues hay áreas donde la medicina es específica y su conocimiento es muy importante. Por ejemplo, la psiquiatría forense, ¿no? Ese comportamiento. Y en el tema de psiquiatría forense, por ejemplo, inclusive hay personas, ¿será que una persona, tras haber cometido un delito, chicos, esto les pregunto, tras haber cometido un delito, haber asesinado a una persona, puede salir inocente, pese a que se demuestra que esa persona ha asesinado a otra persona, a otro ser humano? ¿Puede una persona salir como inocente? ¿Qué opinan? No, doctor. ¿Por qué? Dado que existen riesgos procesales que se efectuarían en su contra y de la investigación de los primeros actos investigativos, se tendría el certificado médico forense, tal vez incluso el testimonio de los testigos. Para Ya, empezar, entonces, ya en el juicio oral se determinaría la culpabilidad de esta persona y declarar inocente se pondría en tutela de la parcialidad del juez. ya. Pero ¿y qué tal si esta persona se demuestra, el abogado de la defensa demuestra que está atravesando un trastorno mental, ¿no? O que ha estado bajo efectos de alguna sustancia, o ha estado, o está con una psicopatía generada por algún fármaco, un tratamiento farmacológico, psiquiátrico. Dadas las pericias investigativas que se realizarían,
Se tendría que determinar esto mediante ya como sería la medicina forense, si es que ha consumido algún medicamento para que lo haya provocado o lo haya llevado a realizar el delito. En cambio, si fuera patológico mental, esto ya tendría que realizarse su internación o valoración por el área de psiquiatría, pero Exacto. A mucho eso me de voy. A eso me voy. Entonces, evidentemente, para establecer si esa persona, pese a haber asesinado, ¿no? A otra, matado a una persona, pese a ello, y si se demuestra que esa persona estaba bajo efectos de una modificación mental, por ejemplo, o bajo un tratamiento que ha influido en su comportamiento, pues esa persona puede atenuar su sanción y muchas veces no salir inocente y tal vez llevarlo a un hospital psiquiátrico. ¿A qué me voy? La importancia de este ejemplo, que está muy bien, su compañera lo ha manifestado, acá radica la importancia de realizar exámenes periciales. Ya una pericia es tener una opinión de un especialista que más o menos pueda sustentar o respaldar el cambio de comportamiento de esta persona. Que esa especialista, que en este caso el psiquiatra forense, determine ciertos indicadores que sustenten o justifiquen el diagnóstico patológico de esta persona, que estaba bajo efectos de una alucinación, que estaba con un trastorno esquizofrénico, que estaba en un estado de embriaguez patológica. ¿Saben lo que es la embriaguez patológica? ¿Han escuchado, chicos? De seguro les puede llegar un caso en su servicio de emergencia. La embriaguez patológica, para así un poquito no demorarme, pues son esas personas que tienen una hipersensibilidad a las bebidas alcohólicas. Son personas que tú les invitas un vasito de cerveza o un vasito de vino y de pronto cambian de comportamiento. Se marean, se embriagan. Lo que comúnmente les dicen esto es, eres un pollito, eres pollo, ¿no? Entonces son personas que tienen cierta sensibilidad a la bebida alcohólica, que basta con tomar una, eh, dos tragos y de pronto hasta se duermen o pueden tener cambios de comportamiento. Pero eso no sucede pues en el 100% de las personas. Y esa persona con embriaguez patológica muchas veces, en vez de ser un agresor, muchas veces se puede convertir en víctima, víctima de una agresión sexual, víctima de algún asalto, víctima de un accidente de tránsito inclusive, ¿no? Entonces, esos elementos son determinadas por ciencias que complementan al estudio de la medicina legal, como en el caso de la psiquiatría forense. Y como les había hablado en la clase inaugural, la medicina legal se vincula con muchas áreas, con muchas ciencias, con muchas especialidades. Así como hay una ciencia que estudia el comportamiento humano, que es la criminología, pues existe otra ciencia que específicamente se especializa en el abordaje de la escena, y eso se conoce con el nombre de la criminalística. ¿Ya? Y así tenemos la psiquiatría forense, la traumatología forense, la genética forense, la biología forense, la entomología forense, la balística forense. O sea, vamos a entender que la medicina legal no solamente es el área de salud, sino que complementa con otras subespecialidades. Hay una ciencia que se encarga exclusivamente de analizar el tiempo de evolución de la muerte. O sea, te va a decir, este cadáver tiene un fallecimiento de 2 días o una semana o de un mes porque tiene estos hallazgos, porque tiene estas modificaciones de coloración en el cuerpo, en la piel, porque tiene la evolución de estas características. Entonces, esta ciencia, como la tanatología forense, puede de alguna manera precisar el detalle de la evolución de un cadáver y decir, ha fallecido hace un mes, ha fallecido hace 2 días. No tienen fallecimiento de 12 a 24 horas por estos hallazgos. Entonces, la medicina legal es amplia, chicos. No lo vean simplemente como algo sencillo desde el punto de vista práctico, me refiero, sino que se vincula así con muchas especialidades y inclusive las características de los dientes, la evolución de sus dientes, la madurez sexual desde el punto de vista de los estadios de Turner, por ejemplo, para saber
si esta persona aún sigue siendo adolescente o es un puber o es un adulto, es trascendental, ¿no? Para clasificar a un cadáver o a una persona. Entonces, la medicina legal se relaciona con muchas ciencias. Simplemente les puedo mostrar que hay muchos profesores que han formado parte de la evolución de la medicina legal. Acá están observando profesores que han sido en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Docentes que han creado parte de las cátedras, cada uno con sus características. Uno de los últimos profesores, pues acá más o menos voy a mostrar, era el doctor Rolando Costarduz, y he sido parte de su estudiante también en las clases cuando nos daban, y realmente las clases teóricas, pues como esas sí eran para dar miedo porque te preguntaba, te hacía parar y te preguntaba cosas como que un poco más y no parecía un juicio, ¿no? Y te hablaba frente al de esto y uno entraba en una sensación de impotencia. Antes de esa manera se enseñaba la medicina legal. Sin embargo, gracias a estas personas, pues se ha ido poniendo en conocimiento la materia de la medicina legal, ¿ya? Entonces, hasta la fecha ya han visto que la medicina legal es un poco más moderna, más accesible. Hay textos como que ustedes están observando que han sido considerados como los primeros textos de la medicina legal, bastantes antiguos, tratados, cada uno haciendo énfasis a determinados tópicos, algunos vinculados exclusivamente a describir el suicidio, otros a la muerte, otros al homicidio, al aborto, pero al final todos estos textos nos han permitido pues evolucionar y actualmente regimos la cátedra de medicina legal en función a ese ejemplo, ¿ya? Ya para terminar, muchachos, yo sé que esta clase ha sido un poquito tal vez intensa, definiciones de la medicina legal para que puedan entender. Entonces, en función a esto, chicos, de lo que les he dado la parte introductoria, ¿quién me puede decir qué es la medicina legal? ¿Quién se anima a decirme qué es la medicina legal? Si en una clase se os pregunta, a ver, defíname medicina legal, ¿qué dirían ustedes? Para ir aterrizando ya terminando nuestra primera clase introductoria de la medicina legal. ¿Algún voluntario o voluntaria? Voy a pedir a la Sara, a ver. Hola, hola. Doctor Buenas noches, señorita. ¿Cuál es su nombre? Rufino Irán. ¿Perdón? Rufino Irán. ¿Delfino? Sí. Señorita, a ver, le escuchamos. Pero usted, ¿qué es la medicina legal en función a todo lo que hemos les he expuesto? Hola, hola. Doctor, ¿me escucha? Te escuchamos, te estamos escuchando atentamente. Ya, doctor, la medicina legal en sí va a ser la rama de la medicina que aplica conocimientos médicos y físicos al ámbito del derecho. Ya, perfecto. Está bien. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es que nosotros como médicos nos vamos a dar la mano con los abogados, ¿no? Nos vamos a dar la mano, no tampoco se vayan a abrazar, ¿no? Pero van a darles la mano, ¿para qué? Para intercambiar ese conocimiento científico. En otras palabras, la medicina legal es aplicar esos conocimientos médicos, pero al entorno del derecho, ¿no? Aplicar la medicina legal en torno a la búsqueda de justicia. Entonces, esos conocimientos que ustedes han aprendido a la fecha, pues ahora lo van a aplicar desde el punto de vista práctico. Esta es una clase, una de las clases que hemos tenido con los estudiantes, y acá les estoy enseñando a recolectar muestras, los indicios. O sea, ustedes son los que van a hacer, y esto ya lo voy haciendo hace bastante tiempo. Entonces, vamos a tener las clases prácticas para recolectar un indicio, cómo se envuelve, cómo se recolecta, de qué manera se lo protege, ¿no? A una muestrita para no cometer errores.
Sí, como tenemos conocimiento, pues podemos también perjudicar, estamos de manera inapropiada. Ya puede cerrar su micrófono, por favor. Entonces, para que ustedes puedan entenderlo, a la medicina legal como una ciencia que une la medicina con el derecho. Eso dice Nerio Rojas. Otro concepto, la medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos y sus ciencias auxiliares al entorno de la investigación para buscar justicia o en búsqueda de justicia. Es otro concepto. Hay otro concepto. La medicina legal es la aplicación práctica del conocimiento médico, ¿listo? Dentro de un proceso legal o judicial. De otra manera, les podría mencionar que el médico se convierte en un especialista y que tiene la posibilidad de responder a las preguntas que le sean formuladas por el juez en función a lo que se esté analizando. Eso es la medicina legal. A la medicina legal, por esta misma razón, se lo conoce con distintos nombres. En algunos países les dicen médicos forenses, les dicen o lo identifican como medicina jurídica, le dicen medicina jurisprudencial o medicina del derecho o médico forense o médico legista también le dicen. ¿Ya? Entonces esos son sinónimos. Ustedes quiero que entiendan que la finalidad de la medicina legal no es pues suturarle, no es darle tratamiento, no es darle antiinflamatorios, sino que la medicina legal va más concreto y su objetivo va en función a analizar la lesión, analizar las secuelas que ha generado esa lesión, para que de esta manera pues se pueda dar vías de impedimento o se pueda identificar elementos de prueba, indicios para ayudar a la justicia. Ya no tiene un fin de curar, pero no podemos perdernos la parte de la empatía. O sea, no por eso vamos a ser fríos, no por eso vamos a juzgar a la víctima, ¿no? Entonces, eso muchas veces muchos médicos forenses que actualmente trabajan en la fiscalía, en el IDIF y en las instancias, se olvidan de esta parte humana, de tener la sensibilidad con el paciente. Entonces, de seguro, tal vez en algún momento ustedes me van a contar una experiencia de algún familiar, alguien que les ha comentado, pero muchas veces los médicos forenses son considerados como médicos fríos, poco sensibles, revictimizadores muchas veces, y no se equivocan, porque muchos de ellos, no todos, han perdido esa sensibilidad, esa empatía con el ser humano. Y en vez de ayudar a la víctima, muchas veces se victimizan. Esa es una realidad, chicos, y uno de los objetivos de la materia es que ustedes no sean ese tipo de profesionales. ¿Listo? Bueno, en otro momento vamos a hablar de su aplicación, sus características. Creo que por hoy ha sido bastante la parte introductoria. Les agradezco mucho. Y les quiero presentar, este es el texto de medicina legal que les voy a compartir. Es Vargas Alvarado. No sé si les ha pasado la información. Les comento que el texto de Eduardo Vargas Alvarado es un texto bastante sencillo, práctico, que creo que nos va a colaborar. No, mi intención no es darles un tema muy ampuloso, o sea, 2 tomos de medicina legal de Calawig, nada, pero por lo menos este texto va a complementarnos en el abordaje de nuestra materia, ¿ya? Y darles la triste noticia que el día de ayer o hace 2 días ha fallecido el doctor Eduardo Vargas Alvarado, que era profesor de medicina legal. Lastimosamente se fue, pero ha dejado un gran legado en función a este texto de medicina legal, que lo voy a compartir también con ustedes para que lo puedan revisar. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí, señorita Lisbeth? Compañeros, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Ninguna duda, chicos? Muy bien, Brian, Paula, gracias por los aplausos. Cintia, están todos. No se olviden registrarse, por favor, con sus nombres y apellidos. Vamos a ir, ¿no?
complementando sus conocimientos, ¿ya? Y es importante su asistencia para que puedan aprovechar. Entonces se va a hacer controles de manera permanente, pueden anotar su apellido, su nombre, para tener un registro en el chat, por favor. Y Lisbeth nos va a ayudar también en el tema de identificar a las personas que han solicitado permiso para que podamos tomarlas en cuenta y no se puedan perjudicar. Pero eso no significa que de las 100 personas, 50 estén haciendo turno, ¿no? Y 50 están en clases y 50 están haciendo turno. Eso no creo que vaya a suceder.